adelante. En Cristo Jesús, a ti te oramos, dejando en tus manos que esta palabra nos dé ese conocimiento esperado. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro de Proverbios, hermanos, en su capítulo 26, el verso 1, nos dice: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra, como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que sabemos que tú haces, por las oportunidades que nos das, por cada situación que cada día pasamos y cada oportunidad que tú derramas sobre nuestras vidas. En este momento, Padre, estás derramando sabiduría conforme a las Sagradas Escrituras sobre cada uno de nosotros, y nos estás dando momentos u oportunidades maravillosas para poder seguir con ese aprendizaje, el cual cada día nos lleva un poquito más cerca de ti y poder entender las cosas que tú haces, que vienen a nuestras vidas, que en momento no las entendemos, Señor. Gracias por la bendición de tu Santo Espíritu que está obrando en todo momento sobre nosotros. En Cristo Jesús te oramos. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Este contexto de Proverbios nos da cierta enseñanza, hermanos. Si nos damos cuenta, se ha enfocado en el necio. Y yo le he titulado al sermón: no siga la necedad. Hermanos, yo no sé cuánto han tenido oportunidades o momentos para estar alrededor de alguien necio. ¿Cómo se siente uno? Mal. ¿Verdad que desesperan? Incómodo. Uno se siente, se quiere zafar esas personas. Pero la verdad es que en momento caemos en sus garras, caemos en sus juegos. ¿Por qué? Porque el necio no va a dejar de insistir, va a seguir, y algunos, e incluso su pareja, usted la tiene porque fue necio, hermano. Fue necia, por más que usted le decía, ahí estaba, hermano. Miren, no era nada la pulga. Allí estaba insistentemente buscando habla, busca. ¿Qué podía decir yo, hermano? Y hoy usted se da cuenta a dónde ha llegado y con quién se ha juntado o rejuntado en maquillado. Usted sabe. Pero estas palabras que la Biblia nos enseña es para que nosotros podamos aprender, hermano, a no seguir la necedad. Hay cosas que en momento son para que reflexionemos, para que nos detengamos y para que veamos. Pero lo que el libro de Proverbios está manifestando en este contexto
es la manera como viene a nosotros, la forma como se expresa en nosotros. Y cuando la Biblia dice, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Hermanos, vemos algo desorbitado, desordenado. ¿Por qué? Porque con este versículo prácticamente se comienza una serie de proverbios concerniente al necio, viendo cómo es su necedad, su persistencia, su insistencia, hasta que lo desespera uno, hermanos. Y vemos que en algunos lugares, por decir allá en Israel, en Palestina, de esos lados de Oriente, sería totalmente anormal que nevara en verano. Es como que aquí cayera nieve, pues. Hermanos, no estamos preparados para ese clima. O nos damos cuenta que la lluvia cae durante el tiempo de la cosecha. Y era muy indeseable. ¿Por qué? Porque si llueve durante el tiempo de la cosecha, ¿qué sucede, hermanos? Se dañan. Algunas se ahogan, otras se pudren, otras se mueren porque la cantidad de agua es tanta. Pero quiero que podamos ver con toda claridad lo que la palabra de Dios. Váyase a Primero de Samuel. Váyase un poco atrás, busque Primero de Samuel. Vamos a ir allí, capítulo 12, verso 17. Primero de Samuel 12, 17. Si lo tiene, me da un amén, hermanos. Que la gloria sea de Dios. ¿Qué dice el versículo ese, hermanos? ¿Lo leemos? No es ahora la siega del trigo. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Hermano, en los tiempos antiguos se daban cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos profetas, estos reyes, estos jueces, cada uno de estos grandes siervos de Dios que él usaba, era por un motivo y por una razón. Y cuando la palabra dice, no es ahora la siega del trigo, era porque se estaban dando situaciones bien difíciles. Habían tantas situaciones que estaban rodeando al pueblo, que el pueblo lo estaba consumiendo. Por tanto, el profeta dice en este momento, yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis, hermanos, para que te des cuenta del poder de Dios. Te des cuenta de lo que Dios es capaz de hacer y cómo lo hace. Y esto es lo que en momento a muchos de nosotros nos cuesta, poder ver que aún en tiempo, no hemos dado cuenta que en Estados Unidos, este año que casi acaba de pasar, el invierno, miren, fue desastroso. Hubieron lugares como Texas, el cual nevó como nunca había nevado, hermano. ¿Sabía usted que las tuberías de agua potable y todo en las casas se congelaron, se reventaron, mojaron todas las casas, algunas casas todo el piso se les levantó, hermanos, porque no es una manera en la cual ellos están acostumbrados. Y esto quiero que usted lo pueda relacionar, porque cuando la palabra de Dios dice, como en el versículo 1, como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, es que está hablando de esas cosas que nosotros sabemos que está fuera de tiempo. Cosas que no van de acorde a lo que es la temporada. Pues del mismo modo, la honra es algo
contradictorio y peligroso para el insensato. ¿Para quién? Para el necio, hermano. Si se da a un alto cargo, a una persona en este caso, con falta de entendimiento, ¿qué va a pasar? Lo va a hacer leña a usted también, hombre. Va a empezar a hacer cosas que no van de acuerdo. Entonces, vemos que esto en momento sucede. ¿Por qué? Porque hay personas con grandes cargos. ¿Han oído el dicho que se menciona? Que el que nunca ha tenido, cuando tiene, empieza a tener. Así es. Vaya, ya ve cómo va a terminar usted. Loco va a terminar. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo no sé, lo podemos hacer la prueba. ¿Qué es lo que a usted más le gusta en comida, hermano? ¿Ah? Tacos. Vaya, papusas. Usted va a un lugar y la invitan. Normalmente si usted la paga, come 3 o 2 porque sabe que le va a salir caro. Pero si la invitan, usted quiere 8. Ahí está. ¿Pero por qué? Porque usted dice, voy a aprovechar. No sé cuándo la voy a ver pasar otra vez. Hermano, y de seguro que no la va a ver pasar porque dicen, esta es una abusadora. Entonces, quiero que usted pueda ver ese contexto. Cuando a alguien que no ha tenido esas posiciones, no ha tenido esa cantidad de dinero, empieza a hacer cosas desorbitantes, empieza a actuar de manera que como que se le va a acabar, hermanos. Y lo podemos ver aún en los niños, que se le da algo y el niño está rodeado de niños y él lo agarra, este es mío y no quiere. Entonces, tenemos que ser instruidos y enseñados. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a que podamos entender que cuando se nos brinda una oportunidad de hacer mucho, tenemos que saber aprovechar el momento para no caer mal a la gente. Porque hay gente que se le brinda la oportunidad de hacer mucho y hacen mucho daño. Crean mucho resentimiento. ¿Y eso qué hace? Desanima, hermanos, a quienes merecen tal ascenso. ¿Por qué? Porque en los trabajos pasan. Usted con la experiencia, el conocimiento, y aquel porque conoce al fulano, lo conoce a no sé quién, le dan el puesto. Y termina siendo un déspota. Termina hasta mandando, ya ni quiere ir ni siquiera a traer su tacita de café, sino que llama, mire, tráigame un cafecito. Hermanos, se aprovechan. Entonces, nosotros tenemos que aprender que no podemos darle cargo a personas que no tienen ese don o ese ímpetu, esa actitud para poder estar en ese puesto. Por tanto, esta palabra de Dios que nos dice, así no conviene al necio esa honra. Es por todo lo que vamos a tener que aguantar, hermanos. Y les digo porque uno pasa experiencia en todos lados. La pasa en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle y en todas partes. El verso 2 nos dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Hermanos, esto nos está enseñando algo maravilloso a nosotros. ¿Por qué? Porque la maldición no vendrá así en forma inmerecida. ¿Cómo fue tu actuar? ¿Cómo ha sido tu desempeño y desarrollo en medio de la gente, en medio de tu familia, en medio de lo que te rodean? ¿Por qué? Porque hay personas que tienen cierta condición en el cual no la merecen, hermanos. Y les digo algo, ¿no se han dado cuenta que a veces le pedimos a Dios algo y nunca nos lo dio? Pero tampoco se han dado cuenta que ustedes no se han preguntado, ¿y por qué no me lo dio? Se lo digo por qué. ¿Alguien tiene idea por qué no se lo dio? Podría ser que te tenía algo mejor.
Porque no estamos preparados. Muy buenas respuestas. Pero ¿saben en realidad por qué no se lo dio? Podría ser que no era su voluntad. Pero a veces no es tanto que no era su voluntad, sino que Él ve los corazones, hermanos. Y eso es lo más difícil. Que Él ve nuestro corazón, sabe de nuestro actuar y Él dice, si con lo que tiene es fufurufi. ¿Saben qué significa fufurufi, no? Hoy si le doy más de lo que tiene, se me pierde. Así de sencillo. Entonces, nos mantiene como estamos. ¿Por qué? Porque no debemos de seguir la necedad, hermano. No debemos seguir a los necios, debemos de aprender. ¿Por qué? Porque cuando la palabra habla de maldición, esto es algo que es pronunciado por un enemigo maligno, alguien que no debería perturbar a los inocentes y rectos, porque ellos están bajo la protección de Dios. Y se dan cuenta que hay gente que como siguen los cristianos, los insultan, los ultrajan. Hermano, usted no se preocupe. Den la preocupación a Dios. Él sabe qué hacer. Y lo más duro, que sabe en qué momento hacerlo. Pero a veces nosotros queremos tomar y hacer el papel de Dios. Hermano, eso nunca nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque Él tiene todo controlado. Tiene todo conforme a lo que está ocurriendo. Y como sabemos, no nos pone carga más de la que podamos aguantar. Hermanos, ¿qué entiende usted con ese versículo? Ya vieron que los caballos y los burros le ponen bastante carga. ¿A quién de los dos le pone? El burro es más chiquito y el caballo es grandote y fuerte. ¿A quién le ponen más carga? Entonces, por eso el Señor no nos pone más carga a nosotros. Porque no somos burros, somos hechos a su imagen y semejanza. Y Él no nos pone todas esas cargas porque sabe, no la vamos a aguantar. Hermanos, si con la poca que nos pone vamos de chillar y de llorar. Entonces, Él sabe hasta dónde nos lleva, cómo nos lleva y en qué momento. ¿Por qué? Porque Él no quiere que se permita que los enemigos se aprovechen de sus hijos, sino que quiere que podamos vivir una vida placentera, una vida entregada a Él. Así que como humanos, nosotros debemos de ser entregados al Señor, trabajando para el Señor y buscar todas las cosas de Dios. Sabemos quiénes son esta gente necia, las conocemos. Y a algunos hasta desde que usted lo ve le cae mal. Pero hay que dejar las cosas en las manos del Señor. El verso 3 nos dice, el látigo ¿para quién? Para el caballo, y el cabestro para el asno, y la vara ¿para quién es? Hermano, ¿para quién es la vara? Exactamente. Así que si usted le reventaron la espalda, usted sabe por qué. A mí me la reventaron, hermano. Y cuando digo reventaron, es que me dieron. No es que me la rajaron y después la cosieron y la pusieron en una máquina rana y después la pasaron a una plana. No. Me dieron. Y yo sé que a más de ustedes también. Pero la Biblia es clara. ¿Por qué? Porque el látigo sirve para hacer marchar al caballo. ¿No se han dado cuenta? ¿Conocen a los jockeys? No los DJ. Los jockeys son gente lo que andan montando los caballos en las carreras. Hermano, esa gente andan como de 1 metro, 1,10 m. Y si es de 95, más rápido lo agarran. ¿Por qué? Porque pesan menos y el caballo, pero ellos se montan al caballo y ellos no están sentados, ¿sabías? Están aquí, ¿ve? Aquí, pura rodilla. Aquí pura rodilla y ahí van, ¿ve? Entonces el caballo tiene soltura, él no siente peso que le está golpeando.
¿Por qué? Porque ellos están absorbiendo cada impacto con las rodillas y ahí van. Entonces, para que el caballo corra más, ellos le pegan aquí, es el látigo. Nosotros tenemos que entender que no somos caballos, pero también nos pegaron. ¿Por qué? Porque dice que la vara para el lomo. Y este contexto, hermanos, que más adelante dice que el cabestro es lo que guía por el buen camino y regula la marcha. El cabestro es como lo que le ponen, miren, ya vieron que le meten una cosa, ¿sabe qué significa eso? Así tenían que hacernos a nosotros también, si no agarramos vuelo y no paramos, hermano. Pero eso, cuando el jockey jala eso se incrusta y le duele al caballo. El caballo no para porque dicen que es freno, no. Él para porque al parar lo sueltan y le quita el dolor. Entonces llega un momento que ya usted ni lo jala ni fuerte, porque la sensación ya se creó, ya la automatizó el animal. Entonces con solo usted jalarlo, y hay que saber cómo jalarlo, hermano. ¿Por qué? ¿Cómo es para que los caballos doblen? ¿Saben cómo? Hermano, el caballo tiene dos riendas. Si tú quieres que vaya a la derecha, le jalas aquí y él ya sabe que tiene que ir para este lado. Si quiere que al otro, le jala y así. Si quiere que pare, jala las dos y él sabe que se va a detener. Entonces, el cabestro está manifestando una situación que regula la marcha. Por medio de ella, usted puede hacer, si usted lo afloja mucho, el caballo va a darle. Mientras más flojo, él lo sienta, él no siente que nada, ahí va a ir. Pero ya usted lo empieza a jalar, ya se va deteniendo. Ese es el cabestro. Pero el necio necesita también corrección. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y no necesita una corrección de amor, necesita una corrección drástica, una corrección dura. ¿Por qué? Porque va a crecer. Ahora, si uno quiere impedir que perjudique a otros, hay que darle. ¿Por qué? Porque así como puede perjudicar y puede dañar a otros e incluso a sí mismo, hermanos, esto significa que su insensatez dio rienda suelta. Por eso hay que, conforme la palabra dice, y la vara para la espalda del necio. Hermanos, es cierto, miren, yo no sé, mamás, ¿cuántas hay aquí? ¿Alguna vez le tocó pegarle a sus hijos? ¿Y cómo se sintió? ¿Verdad? Pero ahora que creció ese joven o hombre, ¿cómo se siente usted de verlo? Lo que le trae dolor, hoy le trae amor, le trae orgullo, felicidad, gozo, exaltación. ¿Por qué? Porque si usted se hubiera detenido de darle, montado encima de usted estaría. Hermanos, tenemos que poder analizar las situaciones. ¿Qué dice el verso 4 ahí? Nos dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Hermano, este versículo en alguna manera, pues, se pareciera que va a contradecirse con el versículo 5, pero no, tienen contextos y rasgos diferentes. Nos están dando una enseñanza. ¿Por qué? Porque Salomón estaba dando cómo juega con ese término que se conoce en griego como ki, que se traduce de acuerdo con. Y esto es que este versículo significa en armonía con. ¿Qué significa? Que se van a la par, que debe dar el entendimiento el uno con el otro. ¿Por qué? Porque aquí está enfatizándose la necedad. Y cuando la palabra dice, nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad.
¿Por qué, hermanos? Si es necio, no le va a ganar. Acomodé lugar. A mí me llega un profe que tengo ahí en el colegio, porque viene y me dice, mire, profe Chandier, quiero hablar con usted porque yo sé que la que usted no sabe, usted se la inventa, me dice. Y yo dije, mire, como el concepto que tienen de uno. Y no es que se la invente uno, sino que uno tiene que saber detenerse, mira, te lo voy a averiguar. ¿Por qué? Porque no todos lo sabemos, pero le damos chance y espacio de que la persona tenga esa certeza, tenga esa sencillez de poder esperar. Mira, ya te averigüé, esto y esto, vaya. Entonces, cuando esta palabra nos está enseñando, esto nos está haciendo mención a no seguir la necedad, a no seguir a la persona necia. ¿Por qué? Porque nunca respondas. Y hermanos, ¿se han dado cuenta que, no sé, hermana, yo quiero oírla a ustedes, ¿le ha tocado alguna vez enfrentarse contra alguien que le está insistiendo y usted sabe que no es así? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se siente? Sí, pero ¿qué quiere hacer? Porque la frustración trae una... Hermana, no. La hermana lo agarró del pescuezo, si no es gallina, hermana. Yo la vi, hasta temblaba así, ¿ve? Dios santo, gracias que no soy yo. ¿Por qué? Porque esa es la actitud que se crea. Pero nos podemos equivocar, ¿o no? ¿Qué tal si es más fuerte? ¿Ya entendieron lo que la palabra nos está enseñando? Por eso, no te intrometas, no se complique, no discutas. Vaya, si vos crees que es así, yo respeto tu opinión. Ya, ahí está. Miren, se le va a enojar. ¿Ve? Si ella cree que sabe más que yo. Esto no es de quien cree que sabe. Usted tiene que saber en qué momento dejar las cosas, tranquilizarse, apaciguarse, seguir la amistad. ¿Por qué? Porque este tipo de personas siempre termina de enemigo. Y usted tiene que saber cómo seguir la amistad. Y esta palabra, nunca respondas. Y vemos cómo cuando tomaron a Jesús, Jesús no respondía a cosas que no necesitaba. ¿Y sabe cómo le respondía? ¿Lo dices porque lo conoces o porque te han dicho? Ahí que vean ellos. No se complicaba. ¿Y saben qué? Eso enoja más, hermanos. Saca de quicio al necio, pero usted tiene que ser buzo para cuando venga el trompón, no ponga la boca porque le queda llena de muelas. Cuando usted ve que viene el trompón, agáchese de vuelta y patita, ¿para qué te tengo? Porque no podemos volar, hermanos. Entonces hay que correr. Así que yo les pongo esta condición, más la palabra dice, para que no seas tú también como él. Y hermanos, esto nos está enseñando algo maravilloso, nos enseña a estar en armonía, nos enseña a llevar la paz con los demás, nos enseña de que no todas las vamos a ganar. A veces es mejor empatar y en otra hay que perder. ¿Y qué significa? En momento usted no ha perdido, porque en veces la pérdida se disfraza de ganancia. ¿Sabía eso? Y en la vida, lo más duro, nos enseñan a ganar. ¿Cuántos dicen amén? Pero no nos enseñan a perder. Y eso es duro. ¿Por qué? Porque en realidad nadie pierde. Gana conocimiento. Se da cuenta de que hay otra manera de poder usar otra estrategia para vencer al ganador. Y eso es lo que a veces, como no nos enseñan a perder, y eso es desde que nacemos. Si vos sos el bueno, vos sos el mejor, vos sos esto y vos lo otro, y tú vas de jugar y te van de dar duro cada vez y vas todo decepcionado a la casa cada día. Tranquilo, mira hijo, no todas las vas a ganar.
en momento lo que se disfraza de pérdida, porque la palabra de Dios nos enseña a través del apóstol Pablo. Muchas cosas él las consideró pérdidas, pero en Cristo Jesús fueron ganancias, hermanos. Mucho ojo con ese concepto y aprendamos bien cómo en momento nosotros necesitamos poder saber en qué momento responder. ¿Y qué vamos a responder? ¿Qué nos dice el verso 5? Nos dice, en este contexto, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Hermanos, hay que responder al necio de manera que quienes escuchan, inclusive el necio, vean la necedad de su parecer. Así de sencillo. Que la gente se den cuenta. Este insiste, hermano, ¿qué color es la silla? Verde. Verde, hermano. Sí, verde. ¿Qué color la ven ustedes? ¿Ah? Vas a creer. Es verde. Y es verde. Ahí digan lo que digan. Yo digo que es verde, es verde. ¿Va? ¿Quién tiene la razón? Usted la tiene, pero yo soy necio. Entonces yo tengo que venderle mi necedad a cada uno. ¿Y sabe qué? Hay gente que te enseña, no te complica. Ah, sí, hombre, es verde. Posiblemente tiene problemas daltónicos, no define los colores, no los define. Entonces usted, si le insiste, estas personas en momentos se vuelven agresivas. Y les da por insultar, les da por exaltarse, les da por pelear y por todas estas cosas. Pero esta palabra que dice, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Y qué significa esto en este contexto? Así nos vamos a dar cuenta que comprenderá que está lejos de la sabiduría. Hermano, un día se va a dar cuenta de que siempre la silla era ocre, no lo que él decía. Y te digo, hay ese tipo de persona. Posiblemente usted conoce uno o usted mismo es uno. ¿Cuál de los dos, hermano? ¿Conoce o es uno usted de necio? A veces somos necios también, hermanos. A veces estamos en el mismo rango y nos toma un tiempo darnos cuenta cuán equivocados estábamos. Pero ¿sabe qué? Lo duro no es darse cuenta cuán equivocado estaba, sino lo duro es reconocer que estabas equivocado. Y eso, por lo general, no se da. ¿Por qué? Por el orgullo. El orgullo nos invade y nos opaca y seguimos en nuestra necedad. Hermanos, la palabra de Dios este día lo que quiere que podamos enfocarnos no en nuestra propia opinión, no en nuestra necedad, sino en la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. El que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo gloria a Dios en las alturas y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Te doy gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por tu maravillosa palabra en Cristo Jesús. Te hemos orado, Señor. Amén y amén. Pues hoy nos vamos a poner en pie, mis hermanos, y vamos a